¿Qué tal, amiguitos? En este video vamos a ver ahora otro casito más del fenómeno de interferencia. En este caso vamos a ver qué es lo que ocurre cuando dos ondas de diferente frecuencia se superponen. Aquí tenemos dos megáfonos, bocinas o parlantes, como le llamen en tu país. Ya, supongamos que este megáfono emite un sonido a una frecuencia F1 y este megáfono emite un sonido a una frecuencia F2, las cuales son diferentes. Para que existan pulsaciones, las frecuencias deben ser diferentes. Ya, supongamos entonces que el megáfono de frecuencia F1 emite un sonido de esta forma. Recuerda que el sonido es una ondita, la cual va a viajar o se va a propagar. Ya, y el megáfono 2 emite otro sonido a otra frecuencia. Muy bien, entonces cuando esos dos sonidos se intersectan, podemos decir, se genera el fenómeno de pulsaciones. Entonces podemos decir que las pulsaciones es la superposición de ondas con distinta frecuencia. Como he colocado por acá, estas dos frecuencias tienen que ser ligeramente distintas, o sea que la diferencia entre ellos dos no puede pasar de unos 10 Hz. Entonces, cuando las ondas se interfieren, el oyente o la persona que va a poder, digamos, detectar esa interferencia, en este caso la persona que está acá, ella va a detectar cambios en la amplitud. Estos cambios en la amplitud que él detecta ocurren en el tiempo. Curioso, ¿no? Porque hemos visto que en el fenómeno de interferencia el cambio de la amplitud por lo general ocurre en la posición, pero en este caso también habrá cambios de amplitud en el tiempo. O sea que cada cierto tiempo la amplitud va a estar cambiando su valor y eso la persona lo va a percibir con una intensidad de sonido que va cambiando de un valor grande a un valor pequeño o cero. Y esos cambios él los va percibiendo cada cierto tiempo. Entonces esos cambios de la amplitud que él percibe recibe el nombre de pulsaciones. Y como estos cambios ocurren en el tiempo, lo que nos interesaría saber en este momento es la frecuencia de estas pulsaciones, porque como te mencioné, estas pulsaciones van a ocurrir en el tiempo, la intensidad del sonido va a aumentar y disminuir, pero a periodos iguales. Bueno, ya lo veremos cuando veamos las ecuaciones, así que comencemos el planteamiento. A ver, vamos a analizar primero esta ondita de acá. Cierto, primero vamos a suponer un sistema de referencia con un eje positivo a la derecha, ¿de acuerdo? El eje X positivo. Entonces, la función de onda de la primera ondita amarilla, vamos a llamarle la función de onda Y1. Esta va a ser A seno de BW1 por T menos, porque recuerda que se propaga hacia la derecha, K1 por X. Para fines prácticos, para no complicarnos tanto con el análisis, vamos a suponer que no hay un desfase inicial. Ahora, la onda 2 tiene la misma forma, o una forma al menos bastante parecida. A seno de la frecuencia angular por T menos número de onda por X. Una observación con respecto del número de onda, porque lo que hemos nosotros afirmado es que la frecuencia es distinta, pero aquí también estoy afirmando que el número de onda es distinto. ¿Por qué? Por la velocidad de propagación. Recuerda que estas dos onditas se están propagando en el aire y la velocidad de propagación depende solamente del medio en el cual se propaga la onda. O sea, dicho de otra forma, la velocidad de propagación de esta onda y de esta onda es la misma. Como la velocidad de propagación es la misma, que es la velocidad del sonido, entonces el producto de la longitud de onda por la frecuencia es la misma. Por lo tanto, si la frecuencia cambia, la longitud de onda también debe cambiar para que el producto siga siendo el mismo. ¿De acuerdo? Es por eso que al tener frecuencias diferentes, también tienen longitud de onda diferente. Por eso el número de onda es diferente. Ahora, sabemos nosotros que para determinar cómo es la onda resultante que percibe esta persona, solamente debemos sumar estas dos ondas, ¿no? Que es lo que se conoce como la superposición de ondas. O sea que la onda resultante es consecuencia de sumar esas dos ondas. Ya, ahí aplicamos un poquito de trigonometría y por aquí escribimos la suma de esas dos ondas, que será 2A coseno de BW1 menos BW2 entre 2 por T
menos K1 menos K2, 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 entre 2 por X, multiplicado por seno de W1, W1 más W2 entre 2, todo esto por el tiempo, menos K1 más K2 entre 2 por X. Ya está. Esa es la forma que tiene entonces la onda resultante una vez que se opera esto y se aplica un poquito de trigonometría. Aquí debemos reconocer dos partes. Esta primera parte de acá corresponde a la amplitud de la onda. Así es, esta es la amplitud resultante de la onda. Como te das cuenta, la amplitud depende de la posición, o sea que para cada puntito donde se detecte la interferencia, la amplitud será distinta. Pero además de eso viene la parte más interesante, ¿no? Que esta amplitud también está dependiendo del tiempo. Así es, conforme pasa el tiempo, la amplitud en ese punto va cambiando. Por eso él detecta cambios en la amplitud, los cuales ocurren en el tiempo. Ahora de repente la duda es, ¿no? ¿Por qué el coseno acá? ¿Por qué no el seno acá corresponde a la amplitud? Ya, eso es más que nada resultado del análisis de la onda resultante. O sea, tendríamos que analizar la gráfica en el tiempo de la onda 1, de la onda 2, de la onda resultante y a partir de ahí reconocer que esta parte corresponde a la amplitud de la onda. Lo cual vamos a hacer, pero acá tenemos un gráfico. A ver, ya, aquí tenemos un gráfico en el cual tenemos las dos ondas, ¿de acuerdo? Aquí está la primera onda, una función seno, empieza en 0. Aquí está la segunda onda, una función seno, también empieza en 0. Pero como te das cuenta, esta onda digamos que es un poquito más ancha que esta onda de acá. Eso nos indica que la frecuencia que él posee es menor que la frecuencia que él posee, ¿cierto? Que justamente lo que estamos viendo, ¿no? Dos ondas de diferente frecuencia. Ya, al interferirse esas ondas generan, como ya hemos visto, la ecuación que está acá, que vista gráficamente es la ecuación que, es la gráfica que puedes observar por aquí. Ya, la gráfica de la onda resultante, esta onda, es la línea continua, ¿de acuerdo? Estos puntitos que están por acá reciben el nombre de envolvente, que nos ayuda a dibujar, digamos, la onda resultante. Su característica es que la amplitud de la onda resultante no puede tomar valores superiores a la amplitud de ese envolvente. Que como te das cuenta, hay puntos en los cuales la amplitud es máxima y puntos en los cuales la amplitud vale 0. Justamente ahí se presenta el fenómeno de interferencia constructiva y destructiva. Por ejemplo, interferencia constructiva ocurre en este punto, porque fíjate que en este punto, si analizamos para esta gráfica, estaría en un valor negativo, y si analizamos en la otra gráfica, también un valor negativo, lo cual significa que en ese punto las dos ondas se suman, sus valores negativos, obteniéndose una onda de amplitud mayor. Lo mismo ocurre por este lado. Sin embargo, hay puntitos en los cuales ocurre interferencia o también hay puntos en los cuales ocurre interferencia destructiva, como por ejemplo el punto que está acá. Fijarse que en este punto la primera onda tiene amplitud máxima positiva y en este caso tiene amplitud máxima pero negativa. Y como te das cuenta en ese punto, la onda resultante tiene amplitud prácticamente 0. Ahí ocurre interferencia destructiva. Y entonces de la forma de esta gráfica podemos reconocer que esta parte corresponde a las amplitudes y esta otra parte corresponde a la forma de la onda, o sea, su oscilación. Ya, de esa forma entonces ya sabemos cómo es la onda resultante. Ahora lo que nos interesa saber es qué va a pasar con la frecuencia, o en todo caso, cómo calculamos la frecuencia, ¿cierto? Eso es lo que nos interesa ahora. Muy bien, entonces vamos a calcular la frecuencia. Vamos a hacer nuestro análisis un poquito más sencillo. Lo que pasa es que si con esta forma de onda resultante, esta de acá, yo quiero analizar cómo va a ser la frecuencia de las pulsaciones que él escucha, es muy complicado.
Vamos a facilitar nuestro análisis colocando un sistema de referencia con la persona ubicada en el origen de coordenadas. O sea que la persona está en x igual 0 y vamos a ver qué es lo que detecta la persona. Básicamente detecta esta onda, pero para x igual 0. Ya, vamos a indicar por aquí para x igual 0, ¿no? Que es la posición del oyente. Ya, él entonces está detectando una onda resultante en la cual x vale 0. Tenemos entonces por aquí 2a coseno de W1 menos W2 entre 2, entre 2 multiplicado por el tiempo, y el otro es seno de W1 más W2 entre 2 multiplicado por el tiempo. ¿Listo? Ya, esta partecita, como te mencioné, corresponde a la amplitud de la onda y ahora puedes darte cuenta que la persona que está ubicada en x igual 0 detecta esta amplitud, la cual está cambiando en el tiempo, ¿cierto? Ya, y por otro lado, esto es la forma en la cual oscila la onda o presenta las oscilaciones en la onda. Por lo tanto, esta parte de aquí corresponde a la frecuencia angular de oscilación de la onda. Esa es la frecuencia angular de la onda. Por aquí podemos escribir entonces, si en un problema te piden hallar la frecuencia angular de la onda resultante debido al fenómeno de interferencia, solamente tendrías que aplicar esa ecuación de ahí. Ya, pero esto no nos interesa, porque lo que nos interesa a nosotros es qué es lo que él percibe con respecto a las pulsaciones, con respecto a los cambios en la amplitud, que es esta parte de acá. Ya, antes de analizar esta parte, vamos a escribir primero cómo es W1, la frecuencia angular de la primera onda. Esto sabemos que se puede escribir como 2pi f1 y la frecuencia angular de la segunda onda 2pi f2. ¿Listo? Ya, ahora vamos a hacer la gráfica de esto para ver un poquito más cómo funciona. Por cierto, antes, a esta parte de acá le voy a llamar frecuencia angular de la amplitud. ¿De acuerdo? Ya, porque la ecuación que estoy buscando es esto para poder hacer una gráfica más cómoda. La ecuación que estoy buscando es esto, ¿no? Porque esto de acá es bastante sencillo de graficar, donde este WA corresponde a esta parte. ¿Listo? Ya, a ver, hagamos el gráfico. Hagamos el gráfico por acá. A ver, aquí está el gráfico de esa amplitud. Aquí está la amplitud resultante en función del tiempo. Ya, como es una función coseno, sabemos nosotros que esto empieza en un valor máximo, luego decae por acá y luego otra vez a su valor máximo, luego decae y así, ¿cierto? Esa es la gráfica de una función coseno, lo que está acá. Ahora, como es una función coseno, es periódica. Su periodo básicamente es el tiempo que está acá. Por aquí abajito lo voy a colocar. Este sería su periodo, ¿no? Que podemos llamarle el periodo de la amplitud. Ya. Hasta ahí me parece que no hay problema. Esa es la frecuencia, bueno, el periodo, perdón, de la amplitud. Vamos a ver qué ocurre. Atentos por este ladito, ¿ya? A ver, se cumple lo siguiente, ¿no? Se cumple, por ejemplo, que, bueno, se cumple esto, que la frecuencia angular de la amplitud es esto de acá. Lo voy a escribir. Frecuencia angular 1 menos frecuencia angular 2 entre 2. Vamos reemplazando. A ver, por este lado es 2pi por la frecuencia 1 menos 2pi por la frecuencia 2 entre 2. Esta cosita la voy a escribir en función de su periodo. Recuerda, quiero ver la forma de determinar la frecuencia de las pulsaciones que él oye. Ya sea que es parte del método, por eso lo escribo así. 2pi entre el periodo. Ya, ahí no hay problema, ¿cierto? Ahí no hay problema. Ya está. Y tenemos entonces lo siguiente. 1 entre el periodo es igual a F1 menos F2 entre 2. Ya, y aquí viene la parte más interesante de todo esto. Vamos por aquí, ¿ya? Primero vamos a analizar. Ya, acá viene la parte más interesante de todo esto.
Esto es la forma en la cual cambia la amplitud, ¿cierto? Pero mencionamos que el que detecta las pulsaciones es la persona que está acá. Eso significa que él va a detectar cómo cambia la amplitud, o sea, cuando llega a su máximo y cuando llega a cero, ¿de acuerdo? Y eso él lo va a detectar mediante la intensidad del sonido. Si él escucha un sonido muy intenso, él sabrá que la amplitud es máxima. Si él escucha un sonido prácticamente nulo o bajito, él sabrá que la amplitud es mínima o cero. ¿Qué es lo que él no puede detectar? Él no puede detectar si se trata de la amplitud cuando tiene signo positivo o de la amplitud cuando tiene signo negativo. No hay forma de que él pueda diferenciar eso entre una amplitud con signo positivo o negativo, porque se supone que él simplemente está oyendo la intensidad del sonido, ¿correcto? Entonces, para la persona, él oye el sonido con cierta amplitud, la cual va cambiando, en efecto. El problema es que la persona no tiene forma, como te mencioné, de distinguir entre la amplitud positiva y la amplitud negativa. Entonces la persona en el primer momento, en esta parte, oye el sonido idéntico al que hemos analizado hasta acá, su amplitud idéntica. Pero a partir de aquí la persona no tiene forma de detectar que la amplitud toma un valor negativo, digamos, ¿no? Lo que él reconoce es que a partir de acá el sonido es más intenso, porque recuerda que la intensidad del sonido depende de la amplitud. Entonces para él, a partir de acá, la intensidad del sonido es cada vez mayor hasta su máximo y ahí empieza a decrecer. Por lo tanto, la persona puede decir que a partir de acá la amplitud empieza a aumentar y luego empieza a decrecer. Y así, y luego hasta acá y luego continúa con esto. Y así. Y eso es entonces lo que está percibiendo la persona. Como te das cuenta, el periodo de las ondas que percibe la persona es distinto, ¿no? Porque fíjate que el periodo que hemos medido acá es entre este máximo y este máximo, este de acá y este. Entonces, ese es el periodo de la amplitud de la onda resultante, bueno, de la amplitud. Sin embargo, la persona te das cuenta que lo que percibe no tiene ese periodo. Lo que percibe la persona, que son pulsaciones, tiene la mitad de ese periodo, porque de aquí hasta aquí corresponde a la mitad de ese periodo, ¿correcto? Y esto es lo que se conoce como el periodo de las pulsaciones. Porque recuerda, la persona percibe pulsaciones, variaciones en la intensidad de la onda en el tiempo. Ya, o sea que él percibe este cambio, ¿no? O sea, para él, entre un máximo y el siguiente máximo transcurre todo ese tiempo. La persona escucha un máximo, luego no escucha nada y luego un máximo. Entre ese máximo y ese máximo transcurre este tiempo. Ah, ya, pero aquí está el periodo de la amplitud. ¿Lo podemos reemplazar? Claro, eso es lo que vamos a hacer justamente. El periodo, perdón, 1 entre, vamos a reemplazar. Este 2 pasa a multiplicar, ¿no? Acá recuerda, estamos reemplazando en esta ecuación TA. Este 2 pasa a multiplicar. 2, el periodo de las pulsaciones. Ya, y esto de acá es igual a F1 menos F2 entre 2. De ahí te das cuenta entonces que este 2 con este 2 se cancelan y tú sabes que la inversa del periodo es la frecuencia. Y por lo tanto ya tenemos la frecuencia de las pulsaciones. La frecuencia de las pulsaciones simplemente consiste en restar la frecuencia de las ondas que se están interfiriendo. Ahora, una observación final, ¿de acuerdo? La frecuencia es el número de oscilaciones por segundo. En este caso, el número de variaciones de amplitud que él va a detectar por segundo. Ya, esa cantidad se define siempre como positiva. O sea, en pocas palabras, no puede haber frecuencia negativa. Te lo menciono porque de repente en un problema no nos va a quedar claro al comienzo del problema quién es mayor, F1 o F2. En ese tipo de situación, cuando no se sabe quién es mayor, se coloca aquí un valor absoluto, ¿de acuerdo?
porque al no saber quién es mayor, esa diferencia podría salir negativa. Ya, pero la frecuencia no puede ser de pulsación, no puede ser negativa. Es por eso que colocamos un valor absoluto, porque lo que nos interesa en sí es el valor de esa diferencia. Y listo, amiguitos, con eso entonces hemos determinado la frecuencia de las pulsaciones, que es la ecuación que usaremos en los ejercicios. Y entonces sería todo por este videito. Nos vemos hasta luego. Chau, chau.